primeros pobladores construyeron decenas de invernaderos o manabais como estos. Y he dicho bien, invernaderos. He aquí otra muestra de la sabiduría de aquel pueblo. Una sabiduría o un poder heredados de Giva. Las inclemencias y agresividad de la isla no fueron obstáculo para los recién llegados. Y levantaron los manabai, unos invernaderos excavados en el terreno de hasta 2 metros de profundidad y 20 o 30 de longitud. Un lugar que mantiene un especial microclima y que permite el crecimiento de toda suerte de frutos y hortalizas. Un milagro que los científicos no terminan de explicar. Y aunque la ciencia no tiene una respuesta satisfactoria, para los pascuenses, en cambio, la solución es tan simple como familiar. El milagro de los manabai fue consecuencia del poder del mana. El mana era un poder sobrenatural emanado del dios Makemake, una extraña y singular criatura que descendió de los cielos instalándose en la mítica Giva. Y aquel dios se cruzó con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron los viejos héroes y los reyes. Y todos ellos disfrutaron del primitivo poder del dios, el mana. Una historia, por cierto, sobradamente conocida en otras culturas. Y cuenta la tradición Rapanui que ese mana heredado de padres a hijos fue utilizado por reyes y sacerdotes en beneficio del pueblo. Ninguno de mis informantes supo explicar con precisión en qué consistía dicho poder sobrehumano. Todos, sin embargo, coincidieron en algo. Era como una fuerza, como una energía que modificaba personas y cosas. Cuando el rey extendía sus manos hacia la mar, peces y tortugas se multiplicaban abasteciendo así a sus súbditos. Cuando el ariqui tocaba semillas o plantas, las cosechas prosperaban. Cuando lo hacía con los animales, la fuerza del mana los engordaba acelerando la reproducción. El propio nombre del dios, Makemake, no es otra cosa que una apócope o supresión de letras de la primitiva designación de la deidad. Manake, Manake. Es decir, el que disfruta de un poder más que excepcional. En definitiva, según los ancianos Rapanui, fue gracias al mana como sus ancestros lograron transportar los grandes bloques de piedra que cierran los invernaderos. No importaba peso o volumen. El mana, dicen, los hacía levitar venciendo así la gravedad. Y otro tanto sucedió con las extrañas construcciones que se alzan al sur de la isla, en el paraje conocido como Binapú. Otro de los grandes enigmas de Pascua, para el que los científicos tampoco tienen explicación. Aquí, desafiando toda lógica, permanecen los restos de un aju o altar, muy diferente a los 101 que se conservan a lo largo y ancho de la isla. Diferente, sí, por su estructura y por el peso y pulido de los bloques que lo integran. Bloques de duro basalto de hasta 11 y 12 toneladas perfectamente escuadrados. ¿Cómo lograron semejante perfección? Ni siquiera una afilada navaja puede penetrar entre sus paredes. Pero quizá lo que más sorprende de esta construcción es la extraordinaria semejanza con otros muros situados a miles de kilómetros. Sígame y juzgue por sí mismo.
Fue el Inca Garcilaso en sus comentarios reales quien proporcionó el primer aviso sobre lo insólito de estas edificaciones en pleno corazón del Cusco peruano. Parece como si alguna clase de magia hubiera presidido su construcción. Más parece trabajo de demonios que de seres humanos. Y llevaba razón. ¿Cómo explicar esta piedra de 12 ángulos? ¿Cómo entender el transporte y alzado de estas formidables masas de piedra? ¿Cómo las pulieron? ¿Cómo lograron ese milimétrico encaje, idéntico al de Vinapú, en la isla de Pascua? ¿Y qué decir de las moles que dan forma a la fortaleza inca de Sacsayhuamán? Algunos de estos bloques superan los 5 metros y las 130 toneladas de peso. La técnica de construcción es prácticamente gemela a la que vimos en Pascua. ¿Cómo entender esta semejanza? ¿Pudieron los incas llegar hasta el ombligo del mundo? ¿Enseñaron a los pascuenses cómo diseñar y levantar estos muros? ¿O fue al revés? Y otro tanto sucede con los almacenes y tumba del rey Ranjai, en la ciudad etíope de Aksum. Una formidable construcción con bloques de 500 toneladas, escuadrados exactamente igual que en Perú y Pascua. Un complejo funerario que se remonta al año 2500 a.C. Pero la sorpresa y el desconcierto se ven nuevamente superados cuando uno acierta a caminar por la meseta egipcia de Giza. Aquí, en el templo situado al pie de la Esfinge, las increíbles construcciones de Pascua, Perú y Etiopía vuelven a repetirse. Según la arqueología oficial, este templo fue edificado por el faraón Kefren de la cuarta dinastía, es decir, hace 4500 años. Curiosamente, tanto el diseño como la disposición y el pulido de estos formidables bloques son similares a los de Vinapú, Cusco, Sacsayhuamán y Aksum. Algunas de estas masas de piedra miden y pesan exactamente lo mismo que las de la fortaleza inca o la tumba etíope. Otras, con 9 metros de longitud y 3 de altura, superan las 240 toneladas. La perfección es tal que tampoco aquí es posible introducir la hoja de un cuchillo entre las paredes. ¿Cómo lo hicieron? Nadie tiene una explicación convincente. ¿Navegaron los antiguos egipcios o los etíopes hasta América del Sur y la isla de Pascua? No parece lógico. La distancia entre estos países y el ombligo del mundo es de más de 15.000 kilómetros. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Por más que indagué, fue imposible hallar una explicación al enigma de la semejanza entre las construcciones de estas 4 culturas. En Pascua no existe vestigio alguno de las hipotéticas visitas de incas o egipcios. Para los Rapanui, los muros de Vinapú, destinados a sostener un moai de 23 metros, fueron obra de Hotu Matua o de sus inmediatos sucesores. Unos muros, dicen, que se hicieron realidad merced al mana.